Ser o no ser, esa es la cuestión. Esta icónica frase del escritor William Shakespeare ha sido interpretada durante siglos como una reflexión sobre la existencia humana. Que la frase no fue construida sobre el tema que veremos a continuación, la pregunta que plantea sigue siendo profundamente relevante, planteando dudas existenciales como ¿qué significa ser? ¿Quién nos constituye como personas? ¿Es nuestra identidad únicamente nuestro cuerpo o también interviene nuestra conciencia, nuestras experiencias y la forma en la que nos comprendemos a nosotros mismos? ¿Quiénes somos realmente? Para responder esas preguntas, hoy exploraremos la subjetividad trans desde diversas perspectivas, con el propósito de comprender mejor uno de los debates más significativos sobre la identidad en el mundo moderno. Pero antes de esto, es importante distinguir ciertos conceptos que nos ayudarán más adelante. El primero es sexo, que son las características biológicas como cromosomas, hormonas y anatomía reproductiva. El género, que es un conjunto de identidades, roles y significados sociales y personales relacionados con ser hombre, mujer u otras identidades. Y por último, la identidad de género, la vivencia interna y personal que una persona tiene de sí misma respecto a su género. Siguiendo con esto, el término trans es una expresión amplia utilizada para referirse a aquellas personas cuya identidad de género no coincide total o exclusivamente con el sexo que les fue asignado al nacer. La palabra proviene del prefijo latino trans, que significa al otro lado, a través de o más allá de, y se emplea para describir experiencias de identidad que trascienden o no se ajustan completamente a las expectativas tradicionales asociadas al sexo asignado al momento de su nacimiento. Más que una simple categoría descriptiva, el concepto de trans se refiere a una experiencia humana relacionada con la manera en que una persona se comprende, se reconoce y construye de su identidad, aparte de sus vivencias. Se trata de un término que busca dar cuenta de la diversidad de formas en las que los individuos buscan su propio ser. Desde un ámbito social, el término trans también refleja la interacción entre la identidad individual y las normas culturales que regulan las expectativas sobre el género. Las sociedades establecen categorías, roles y significados asociados a lo masculino y al femenino. Por ejemplo, que los hombres deben de ser valientes, fuertes y rígidos emocionalmente, mientras que las mujeres deben ser cariñosas, comprensivas y delicadas. Y la experiencia trans suele desarrollarse en diálogo con dichas estructuras culturales. Por ejemplo, el concepto para ellos posee una dimensión social importante, ya que involucra procesos de reconocimiento, pertenencia, inclusión y participación dentro de un grupo o una comunidad. La identidad trans, igual que cualquier identidad de género, se desarrolla a lo largo de la vida. Desde el nacimiento, la sociedad suele asignar un sexo basándose en características físicas y a partir de ello atribuye expectativas, roles y formas de comportamiento asociadas a ser niño o niña, como los anteriores estereotipos explicados. Durante la infancia, la persona comienza a construir una comprensión de sí mismo mientras sus experiencias, relaciones familiares, entorno social y desarrollo psicológico. A medida que crece, desarrolla una mayor conciencia de su identidad y de su ser. En algunas personas, esta autopercepción coincide con el sexo que fue asignado al nacer, a lo que se le denomina cisgénero. En otras puede diferir de él, a lo que se le denomina como transgénero. Durante la adolescencia y la juventud, cuando la identidad personal suele consolidarse con mayor profundidad, algunas personas reconocen y expresan una identidad trans. Este proceso es individual y puede estar influido por factores biológicos o psicológicos, sociales o culturales, que interactúan a lo largo de ese desarrollo humano. Cuando se habla de personas trans, suelen mencionarse distintas identidades de género. Es importante recordar que estas características buscan ser ejemplos y que no todas las personas utilizan las mismas etiquetas. Hombre trans, persona a la que se le asignó el sexo femenino al nacer, pero cuya identidad de género es masculina. Mujer trans, persona a la que se le asignó el sexo masculino al nacer,
pero cuya identidad de género es femenina. Persona no binaria. Persona con la cual su identidad de género no se identifica exclusivamente como hombre o mujer. Algunas personas no binarias se consideran parte de la comunidad trans, mientras que otras no lo hacen. Género fluido. Persona cuya experiencia o expresión de género puede variar con el tiempo. Agénero. Persona que no se identifica con ningún género o que experimenta una ausencia de identidad de género. Bigénero. Persona que se identifica con dos géneros, ya sea simultáneamente o alternando entre ellos. Entonces, la subjetividad trans puede entenderse como la manera en que una persona trans construye, experimenta e interpreta su propia identidad, desde una perspectiva basada en la identidad. La identidad ocupa un lugar central, ya que constituye una de las principales formas mediante las cuales el individuo puede responder a la pregunta: ¿quién soy? La identidad no es algo que aparece de forma instantánea ni completamente definido desde el nacimiento. Se desarrolla a lo largo de la vida mediante la interacción entre factores personales, biológicos, psicológicos, culturales y sociales. A través de ese proceso, cada persona construye una comprensión de sí misma y del lugar que ocupa en este mundo. En el caso de las personas trans, la subjetividad se relaciona con una experiencia particular de la identidad de género. La persona desarrolla una percepción de sí misma que no coincide con el sexo que le fue asignado al nacer. Esa experiencia forma parte de la manera en que interpreta su existencia, construye su historia personal y a la vez establece relaciones con los demás. Desde ese punto de vista de la subjetividad, la identidad trans no se limita a una categoría o a una etiqueta simplemente. Implica sentimientos, experiencias, reflexiones, recuerdos, expectativas y formas de comprender la vida propia. La identidad se convierte así en un elemento importante mediante el cual la persona organiza todas sus experiencias y se da significado a sí mismo de quién es él. Mientras que siendo observado desde un plano ontológico, la subjetividad trans puede analizarse a partir de una pregunta fundamental de la filosofía: ¿qué significa ser? La ontología, como una rama de la filosofía, estudia la naturaleza del ser, la existencia y la identidad. No se pregunta únicamente qué características posee una persona, sino qué es aquello que la constituye como sujeto, y cómo llega a comprenderse a sí misma, a cómo llega a ser consciente de su existencia y de su realidad. Aplicada a la subjetividad trans, la reflexión ontológica examina la relación entre el cuerpo, la conciencia, la identidad y la experiencia personal. La cuestión central no es solamente cómo una persona se identifica, sino que qué papel desempeñan la autoconciencia y la experiencia propia en la construcción de la identidad de un ser humano. Seguido esto, la subjetividad trans se refiere a la manera en que una persona trans vive y experimenta su identidad desde la dignidad humana. Esa experiencia debe ser considerada con respeto porque forma parte de la realidad personal del individuo. Reconocer la dignidad de una persona implica reconocer también su capacidad para reflexionar sobre sí misma, construir su identidad y participar plenamente en esta vida social. La dignidad humana exige que las diferencias no sean motivo de discriminación, de algún tipo de violencia o de exclusión. Esto significa que las personas trans, al igual que cualquier otra persona, deben ser tratados como sujetos de derechos, como personas, y no como objetos de rechazo o de deshumanización. El respeto a la dignidad no depende de que exista acuerdo en sobre todas las cuestiones filosóficas o sociales relacionadas con la identidad de género. Depende de la ética y de la moral de todas las personas. Para poder comprender la relación entre los estereotipos, más conocidos como normatividad, y las experiencias trans, es necesario entender primero qué significa este concepto de normatividad. En las ciencias sociales y la filosofía, la normatividad se refiere al conjunto de reglas, valores, expectativas y criterios que una sociedad establece para orientar el comportamiento de sus miembros. Estas normas pueden estar presentes en las leyes, en las instituciones, en la cultura,
en la educación, en la religión y en cualquier costumbre cotidiana. Desde el nacimiento, las personas ingresan en un mundo organizado mediante normas sociales. Estas normas ayudan a reestructurar la convivencia y proporcionan referencias sobre cómo actuar, cómo relacionarse y cómo comprender la realidad. Entre ellas se encuentran las normas relacionadas con el género, las cuales son las causantes de los estereotipos, del rechazo y discriminación, las cuales establecen expectativas acerca de cómo deberían comportarse los hombres y las mujeres dentro de una determinada cultura. Históricamente, muchas sociedades han desarrollado sistemas normativos basados en esta división binaria del género, masculino y femenino. Según este modelo, se espera que las personas identificadas como hombres adopten determinados comportamientos, intereses y formas de expresión, como lo vimos antes, mientras que las personas identificadas como mujeres adopten otros distintos. Estas expectativas suelen influir en aspectos como la forma de vestir, la forma de hablar, las responsabilidades familiares y las profesiones consideradas apropiadas e incluso las formas aceptadas de expresar emociones, aunque esta última ya está desapareciendo. Pero, haciendo un repaso rápido, digamos, ¿por qué es este rechazo de la sociedad hacia los transexuales? Como primer punto tenemos el desconocimiento y la falta de información, ya que muchas personas tienen poco contacto con este tipo de experiencias o conocen muy poco del tema o solo lo conocen por estereotipos, los cuales la música o la televisión ha encargado de difundir por generaciones, ya que cuando algo resulta desconocido suele generar incomprensión o rechazo, ya que suele generar un miedo a lo nuevo en la gente. Para concluir, veremos cómo ser respetuosos con ellos, cómo evitar esos tratos discriminatorios hacia ellos, ya que como nosotros son personas, no son algo ajeno a nosotros. Por el tan solo hecho de ser personas, ya merecen tener de esa dignidad, esos derechos. No son una especie aparte, siguen siendo personas. Ya que para ser respetuoso con las personas trans implica tratarlas con la misma consideración y dignidad como cualquier otra persona. Algunas formas de prácticas de mostrar este respeto, cabe aclarar que estos son unos ejemplos. Hay muchas más formas, no solo estas. 1. Escuchar con apertura cuando una persona habla sobre su experiencia o identidad. 2. Dirigirse a ella de la manera que prefiera, incluyendo su nombre y cuando corresponda los pronombres que utiliza. 3. Lo más común, evitar burlas, insultos o comentarios despectivos por su identidad o experiencia. 4. No asumir aspectos de su vida personal, basándose únicamente en que sea una persona trans. Como ya dije, son personas como todos nosotros. Ya me acuerdo qué número iba. El otro punto, reconocer su individualidad. Ser trans es solo una parte de quién es una persona, no la totalidad de su identidad. Su identidad completamente no se va a basar en que es una persona trans. Siguiente punto, mantener un diálogo respetuoso incluso cuando existan diferentes de opinión sobre cuestiones relacionadas con el género o la identidad. Si vas a discutir algo, que sea un diálogo respetuoso, un debate, no una pelea de lavadero. Como último, evita difundir estereotipos o generalizaciones sobre las personas trans. Necesitamos personas que hagan ese cambio en la sociedad, que pueden abrir su mente para llegar a hacer una cultura de respeto entre todos, independientemente de nuestra apariencia, de nuestras creencias. Todos somos personas, todos somos dignos de respetar. Por el hecho de ser una persona y por el hecho de estar vivo, tienes derecho a ser respetado, a poder expresarte mientras no dañes a otros, claro, y de poder llevar tu vida como a ti te guste. Más allá de cualquier diferencia,
Todas las personas compartimos algo fundamental, el deseo de ser comprendidos, respetados y valorados. La subjetividad trans nos recuerda que detrás de cada identidad hay una historia, una experiencia y un ser humano que busca encontrar su lugar en el mundo. El respeto no significa pensar igual, sino reconocer la dignidad del otro incluso cuando es diferente a nosotros. Porque al final, una sociedad más humana no se construye a partir del rechazo, sino de la empatía, el diálogo y la capacidad de ver en cada persona algo que todos compartimos, nuestra humanidad.